Tenía aproximadamente 2 años, así. Y estaba sentada en el sofá y tenía una revista encima, era el Hola, y lo tenía puesto sobre las piernas, en horizontal, un anuncio de un coche, y tocaba la revista con el dedo, y la volvía a tocar, la apretaba, y movía el dedo y me miraba como con cara diciendo, esto no funciona. ¿Qué era lo que sucedía? Mis padres son bastante tecnológicos y se había acostumbrado al iPad. Y la niña se pensaba que todo funcionaba como un iPad. Entonces no entendía que aquello no hiciera nada. En ese momento, esta foto, para que os hagáis una idea, la sacó ella. Es, yo creo que mi primer selfie. Esta foto tiene como 3 años y medio y tenía el teléfono en la mano y la niña lo cogió y de repente sacó un selfie. Y después hizo lo de la revista y dije, ¿cómo han cambiado el consumo de medios de los niños? Tienen una cierta obsesión con los temas de la tecnología. Entonces pensé que no solamente iba a ser un cambio en la forma de consumo de medios y de productos por parte de los niños, era un tema que posiblemente iba a llegar a la educación muy pronto. Entonces, pensábamos, ¿se puede crear un producto que sea digital, que tenga esas cosas que a los niños les atraen, pero que además esté tocando la educación? Pero un producto realmente educativo. Y entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer, porque realmente la educación, nosotros, aquí estamos diferentes generaciones, tenemos todos ya una edad, y bueno, todos hay gente más joven, pero mayoritariamente hemos recibido todos un tipo de educación que ya sabéis cómo era, los libros, la que lo estudias, la que lo repites, y no... Entonces teníamos que encontrar una cosa que a los niños les atrajera, pero que realmente les estuviera aportando algo. Entonces había que ponerse en el papel de un niño. Y claro, yo me puse en el papel del niño que yo fui. Y aquí voy a hacer una confesión, yo fui un estudiante malísimo. Luego en la universidad me fui muy bien, pero en el colegio fui un estudiante malísimo. Yo cuando iba a clase, abrí el libro por la página 51 y vamos a leer. A mí me parecía algo, o sea, que no entraba dentro de mi concepto de que este señor me va a hacer a mí leerme este texto que no lo entiendo para nada. Y al final me llegaron a hacer creer entre profesores, padres, amigos, que yo era un niño pasota, que a mí realmente no me interesaba nada de lo que daban en el colegio y que era un poco como era. Yo era un niño movido con otras inquietudes, pero luego resulta que mi padre me contaba muchas historias. A mi padre le gustó siempre mucho la historia. Y me contaba las historias. Íbamos a Castellón y veíamos el castillo de Papaluna y me hablaba del Cid, de la batalla, y me contaba las historias del Álamo, y a mí me parecía una cosa maravillosa. Y después me fui haciendo mayor y me di cuenta que yo, en realidad, era casi un friki de la historia, un friki de las ciencias, me gustan las matemáticas, me gustan cosas rarísimas. Entonces, me ponía a pensar y decía, esto, en realidad, el pasote soy yo, ¿o es que me lo estaban explicando mal? Y yo creo que en este caso, en el que os estoy contando, era más una cosa de que no me lo estaban explicando bien, de que tenía que haber otra manera de explicar las cosas para que a los niños les resultara entretenido. Y entonces, investigando, me di cuenta de otra cosa más. Si tú, a cualquiera de vosotros, os preguntáis de qué estaban hechas las casas de los 3 cerditos, cómo se llamaba el padre del niño de madera al que le crecía la nariz cuando mentía, o por qué la Cenicienta no podía trasnochar, todos sabéis la respuesta, ¿no? ¿Hay alguien que no sepa alguna de estas respuestas? Es más, conocéis las historias de cabo a rabo y las podríais contar prácticamente enteras. Sin embargo, si os pregunto quién construyó las pirámides, cuándo llegó el hombre a la luna, cuántos astronautas han pisado la luna, qué descubrimientos hizo Marie Curie o dónde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, ahí empecéis a tener más dudas. Posiblemente estas respuestas ya no las sabéis. Algunas las sabréis, pero otras posiblemente no. ¿Sabéis por qué será esto? Porque de pequeño las historias que hemos visto antes nos las contaron de una manera que nos resultaban atractivas, nos interesaban, nos hacían meternos en la historia, las vivíamos y las recordabas. Sin embargo, las historias que te han contado un poco más mayor, que te las han contado de otra manera, igual las estudiaste en el momento, pero enseguida se te olvidaron. Lo que se aprende de pequeño con un cuento es una cosa que nunca se olvida de mayor. Entonces esto fue un poco lo que hicimos. Al final, la frase esta de la realidad supera la ficción, que es muy recurrente en el mundo del cine, es aplicable
prácticamente a casi todo. Los viajes de Gulliver son maravillosos, pero los viajes de Cristóbal Colón, la carrera entre Amundsen y Scott por alcanzar el Polo Sur, la construcción de las pirámides, el viaje a la Luna, los viajes de Darwin, son historias que bien contadas son tan interesantes o más que los viajes de Gulliver, y además los niños están aprendiendo cosas que su cultura general va a agradecer antes o después. Y así fue como nació Blue Planet Tales. Lo que intentábamos era transformar la historia y las ciencias como conceptos amplios en cuentos para niños que tuvieran ese punto de divertimento, ese punto de que les atrajera, de que les gustara, de que les metiera en la historia, pero que estuvieran aprendiendo temas interesantes. Voy a poner un ejemplo. Tengo un texto que hemos sacado de un libro de un colegio. Y es sobre el descubrimiento de América. ¿Vale? Esto se da en el colegio. Dice, cada 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América, realizado por Cristóbal Colón en el año 1492. Con él se abre uno de los más complejos capítulos de la historia universal. Involucra a la naciente sociedad moderna europea y sus viajes de exploración, a sus civilizaciones originarias de América y el inicio de un imperio colonial que duraría siglos. Y en medio de todo esto, un navegante con un proyecto arriesgado y un destino que nadie hubiera previsto, el descubrimiento de un nuevo continente. Este descubrimiento cambió el curso de la historia, y aunque resulta difícil pensar o saber qué hubiera sucedido si Colón hubiera seguido otra ruta, parece claro que al descubrir América supuso una gran riqueza para Europa, aunque pocos o ninguno fueron los beneficiarios, bla, 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 bla. El descubrimiento de América. Cristóbal Colón era un marino genovés con un gran espíritu aventurero que le había llevado a navegar por todos los mares del mundo conocido. Ahora quería un reto mayor, descubrir nuevos mares y nuevas tierras. ¿Y si su amigo el matemático tuviera razón? La Tierra fuera redonda y se pudiera llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Se preguntó un día mirando el océano. Esa sería la aventura que buscaba. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Era pobre, y reunir una flota de barcos para lanzarse al mar era algo muy costoso. Colón pidió ayuda a los reyes de Portugal, pero no les interesó su oferta. Así que buscó unos reyes más poderosos aún, los reyes de España, los reyes católicos. Estos tenían dinero, barcos y querían hacer más grande su imperio. Entonces se puso sus mejores ropas y se presentó en palacio. Vale. Podríamos poner el cuento entero, pero si no lo vais a comprar, por tanto tiene... Hemos puesto el audio, tenemos, como sabéis, las historias las hemos locutado con actrices. Tenemos a la mujer que nos lo hace en inglés, iba a venir la mujer que nos lo hace en español, que es la que está hablando, pero tenía un rodaje y no ha podido acudir. Al final, si veis un poco, la historia que estábamos contando era la misma. Y fijaros qué diferente es de contarla de una manera a contarla de otra. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de niños. El texto que hemos sacado está hecho para niños. Y dices, no, igual son unos niños más mayores. Aunque estés en COU, y aunque estés en cómo se llame ahora, aunque tengas 18 años, te dan ese texto, o sea, es imposible que te enganches esa historia, porque es que es imposible. O sea, al final, no solamente la historia, pero mucha parte de las cosas que se dan en el colegio se siguen explicando como si se daban en el siglo XVIII. Se escribieron en el siglo XI, XII, XV, XVI, XVII y se siguen contando en clase de la misma manera. Y claro, los niños de hoy no son como los niños de ayer, y ya no te cuento de siglos anteriores. Pero lo hacen de una forma muy aburrida. Entonces empezamos a pensar cuáles son las historias más importantes, más interesantes, que más podían gustar a los niños. Y buscamos ilustradores. Aquí tenemos un par de ellos, a Melu y a Currito, que lo he visto entrar hace un momento por ahí detrás. Aquí he de decir que esta gente son artistas. Y hay que tratarlos como tal. Precisamente tenemos a dos personas que son bastante cuerdas dentro del mundo de la ilustración, pero te encuentras gente de lo más pintoresca, y esa cabeza que tienen es la que luego hace que hagan los dibujos que hacen, porque en realidad tú das una historia en papel que puede estar bien escrita, puede estar bien pensada, puede ser lo que quieras, pero lo que supone después cuando la ves en dibujos cambia. O sea, si la historia está pensada para que a los niños no les parezca un tostón como lo que os he leído, pero con los dibujos que hace esta gente da un paso adelante, que eso además no lo tienes en los libros escolares. Entonces empezamos a buscar las primeras historias y las empezamos a transformar en cuentos educativos para niños. Al principio lo que hicimos fue hacer aplicaciones para... Era el boom. Habían salido los teléfonos inteligentes, estaban saliendo las tabletas y dijimos, esto es el futuro.
Hay que hacer el producto en digital, porque ya vemos la atracción que tienen los niños por estos productos, y si el producto les gusta, hay que hacerlo en tabletas porque es el futuro. Además, el hacerlo en este formato tenía muchas ventajas, porque al final la tecnología pues, te permite poner animaciones, sonidos, te permite locutarlo y ponerlo, darle al play y pase, hacerles preguntas. Bueno, la tecnología da una serie de cosas que hacen que el producto se enriquezca. Cada vez que contábamos el proyecto, claro, al final cuando empiezas con un proyecto de estos, yo soy de contárselo a mucha gente. Cuando empiezas un proyecto, la gente generalmente es lo de no voy a contar mi proyecto, no voy a dejar que me lo copien. Yo soy de la idea de hacer todo lo contrario. Incluso yo doy clases y a mis alumnos, a gente de mayor, les digo, cuando están haciendo másters, y les digo, cuando tengáis una idea de negocio, lo que tenéis que hacer es contársela a todo el mundo, porque todo el mundo te va a aportar ideas. Y nosotros se la contamos a todo el mundo. Y el feedback que teníamos era muy bueno. A la gente le gustaba mucho el producto y nos preguntaban, ¿y esto un papel cuándo va a salir? Entonces al principio, claro, era una cosa que decías, joder, nosotros hemos nacido digitales, pensando que el futuro se va a convertir en algo digital, y nos estamos dando cuenta que muchísimos profesionales del sector nos preguntan cuándo va a salir el papel. Pero claro, luego piensas, es que en realidad, ¿qué hay mejor que leer? Cuando te gusta un libro, tenerlo en papel, tocarlo con las manos, olerlo? Es una sensación que el digital no te lo da. Está muy bien, es muy gracioso, te permite muchas cosas, pero no tiene esa sensación del papel. Y ese es el punto en el que estamos. Tenemos muchas historias hechas en digital y lo que vamos a hacer es transformarlas en el formato papel, en el formato de toda la vida. Hemos salido con cuatro historias muy diferentes, pero que todas tienen una serie de cositas que son atractivas para los niños. El descubrimiento de América, pero que hablábamos de los cuentos de aventuras, de los viajes, al final son cosas, los mares, las tormentas, los descubrimientos, los nuevos mundos. Apolo 11, la luna. La luna, los niños cuando son así ven a la luna, es como la típica historia que gusta mucho a los niños, y encima es una exploración, es un viaje que la historia es fantástica. El pirata de la Mega, a los niños les encantan los piratas, bueno, a los mayores a la mayoría también, de hecho muchos mayores son piratas. Y los dinosaurios, que por alguna razón a los niños los dinosaurios les fascinan. Y de momento esta es la colección, pero como os digo, ¿cuál es el siguiente cuento? Aún no lo sabemos, pero de aquí a 2 o 3 semanas tendremos el siguiente cuento y en 3 semanas tendremos otro, y vamos a intentar poco a poco ir creando la mayor colección de cuentos educativos del mundo para todo el mundo. Porque al final no es que queremos un producto, estamos creando casi un servicio, porque al final tenemos los cuentos en papel, tenemos los cuentos digitales, tenemos los audiolibros, y esto permite que los niños puedan divertirse y aprender casi en cualquier momento y en cualquier lugar. Es bueno para los padres, porque para los padres puede servir como lectura sustitutoria o complementaria de los cuentos que ya leen y que estén aprendiendo, y esto puede ir a profesionales, a colegios, a bibliotecas, en las cuales les pueden enseñar la parte de la historia o la parte de las ciencias desde un punto de vista mucho más entretenido para ellos. Y esto es un poco todo. No os voy a pedir que lo compréis, pero sí que os voy a pedir que se lo contéis a todo el mundo para que esto llegue a mucha gente. Muchas gracias.